Y no somos churros. El único churro acá es Partido Colorado. Esa es la verdad. Usted prohíbe, no puede decir no puede decir aquello. Y yo creo que a mí ya es difícil callarme. Agradezco tu presencia, tu generosa palabra, mi querido vicepresidente hoy, y para mí futuro presidente de la República. Me acaba de decir, no podés, todavía no hay hora. Mentira, no hay hora. ¿Cuándo va a ser la hora? Ahora. Hay que alargar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 19 con 13 minutos ya. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Gracias por acompañarnos. Estamos arrancando la semana, el mes también, y estamos entrando, mirando un poco el calendario electoral, a días muy importantes. Cierre de año, cierto, lo del presupuesto, seguramente lo más importante a nivel político, pero indudablemente tenemos elecciones municipales que van tomando mucho cuerpo, podríamos decir, ¿verdad? Sí. Porque no es solamente lo que se va a elegir en cada ciudad, que es lo importante realmente, sino un poco el entorno también, ¿verdad? Ya pasó con Ciudad del Este, fue más que una elección municipal. Va a pasar lo mismo en la interna colorada, que por un lado empieza a definirse claramente con un candidato para Asunción. En otros lugares buscan concordia, en Asunción sí. Creo que no va a haber, porque del lado opositor, digamos, del Partido Colorado, hay muchos nombres, varios nombres. Recién decía Fer que Arnaldo Samaniego también ya confirmó que va a presentarse. Así es, queremos hablar de eso aquí en el programa en esta jornada, por eso les acompañamos y les pedimos también que nos acompañen del otro lado. Específicamente queremos hablar de lo que dejó la plenaria del Movimiento Honor Colorado realizada el sábado. Asimismo, y escuchar un poquitito cómo ven esto también de otros lugares que no sea el oficialismo colorado, que no sea Honor Colorado, porque incluso el presidente del partido, también líder de su movimiento, habló de quien para él sería el próximo presidente de la República, Pedro Aliana, y lo hizo en público y hasta le exigió mayor firmeza como para presentarse como candidato o como próximo presidente. Exactamente, porque decía que parecía todavía bastante cauto Pedro Aliana cuando se tenía que hablar de eso, y él lo instaba allí en público ante miles de personas que estuvieron participando de esta plenaria a no hacerlo, le daba un respaldo completo también, y también se dirigía al presidente de la República actual, a Santiago Peña. Él dijo que el Partido Colorado está en falta con la dirigencia y le pidió a Santiago Peña que se acerque más al partido, como dando a entender que Peña, ejerciendo el cargo dentro del Poder Ejecutivo, está bastante alejado de esas bases coloradas. Ese fue uno de los reclamos que hizo Horacio Cartes en un momento dado. Incluso decía, acá no hay churritos, el único churrito es el Partido Colorado. Una frase que ya utilizaron, que el propio Peña, por lo visto que en la jerga se suelen utilizar, ¿verdad? Porque Peña ya había dicho en algún momento que nadie se haga el churro, acá quien consigue cargos es el Partido Colorado. Así es, señor. Entre otras cosas también, durante esta plenaria se destacó la figura de Camilo Pérez como precandidato a la Intendencia de Asunción también por parte del equipo de Honor Colorado. Asimismo, se venía hablando de esto y ya automáticamente otros que tenían intenciones dentro de Honor Colorado ya anunciaron que no van a correr, no van a competir, al menos en la interna del movimiento, podríamos decir, ¿verdad? Claro, creo yo que este es el momento ya de ir cerrando un poco esas filas, de ir viendo qué es lo que va a ocurrir, porque del otro lado también tienen a una oposición que se está intentando armar con fuerza para ir de a poco a ver qué es lo que sucede también en torno a las elecciones que están a la vuelta de la esquina. Hay que decir, el cronograma va a ir apretando cada vez más también los tiempos, las fechas que se tienen que cumplir por parte de los equipos, de los movimientos, para lo que va a ser primero ya esa medición de fuerzas en las internas respectivas. Asimismo, no falta demasiado, será el año que viene, es cierto, pero hay plazos que van corriendo, así que hay que estar muy atento a lo que se viene también a nivel interno en el Partido Colorado, a la par
que también va tomando cada vez más cuerpo la discusión sobre la forma de votar que vamos a tener en las próximas municipales, porque son muchas las voces que están exigiendo, están diciendo, proponiendo por de pronto volver a las papeletas como se votó en Ciudad del Este, por lo menos para los cargos de intendente. Sí. Habrá que ver, pero por la postura que va ya asumiendo de a poco la justicia electoral y de forma bastante tajante por parte de algunos de sus voceros, eso está bastante lejano. De hecho, que ellos rechazan también que haya habido alguna intención de robo de votos por parte de algún sector, así como han indicado, o por lo menos el temor que han dicho también ante la posibilidad de que se puedan alterar los resultados de la votación o de las votaciones cuando se utiliza la famosa papeleta que tiene un chip adentro. Era lo que el propio senador Eber Villalba denunciaba hace unos días, que supuestamente simplemente él con un teléfono, con una conexión llamada NFC, podía hacer el cambio del contenido de ese chip que tienen cada una de las papeletas de votación. Y alterar así el resultado. Bueno, y también decía él que se repiten los mismos vicios que se tenía con la papeleta tradicional, no se logra erradicar, digamos, con este tipo de urnas. Sí. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, porque les decíamos que queríamos reacciones del momento que se viene el Partido Colorado. Algunos hablan de crisis en el oficialismo, dieron una muestra de fuerza en la plenaria, ¿verdad? Por la cantidad de personas, por sobre todo, ¿verdad? De distintos puntos del país. También incluso algunos señalados por la justicia. ¿Qué aparecieron? Que aparecieron y aparentemente sin mayor problema. No tuvieron protagonismo, pero sí estaban en el lugar. Sí, señor. El caso, por ejemplo, de el exintendente Oscar Rodríguez. También los Rivas. Hernán Rivas, también Arévalo. Su padre, Orlando Arévalo, que también apareció, y otras personas incluso que uno no los reconocería fácilmente, pero que después se pudo notar que eran personas, por ejemplo, vinculadas a la mafia de los pagarés. Dicen que van a haber algunos cambios, de hecho, antes de fin de año importantes. ¿Dentro del oficialismo? Sí, en algunos cargos puntualmente. Dentro no solo del gabinete, sino en cargos todavía más importantes, podemos decir. Vamos a ver. Administración de hidroeléctricas, por ejemplo. Así que hay que estar... Claro. Que eso había surgido ya luego como un rumor. En algún momento. Después de la derrota también bastante importante en el este. Queremos hablar de lo que dejó la plenaria, como les decíamos, por eso ya está por Zoom acompañándonos y compartiendo con nosotros el diputado colorado Roberto González. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes, Fernando, Diego, un saludo y mi respeto de siempre a la audiencia. Y aquí estamos para lo que hubiere lugar. Gracias por atendernos, diputado. ¿Es normal estas designaciones así tan directas de un líder dentro de un movimiento del Partido Colorado, diputado, o suelen tener otro marco? Digo, por el tema Camilo Pérez o el tema Pedro Aliana, que directamente escuchábamos cómo venía la orden de una persona, de un líder, directamente de las designaciones. Bueno, yo no he visto in extenso el desarrollo de la plenaria, pero yo supongo que la plenaria que se hizo habrá sido una plenaria como significa una plenaria, un espacio de debate, de discusiones, de confrontación de ideas, y luego se concluye en algo. Yo supongo que habrá sido una plenaria vibrante, donde una plenaria abierta, donde ha habido mociones, debates, planteamientos, ideas, y bueno, y el resultado de ello habrá sido la designación como candidato del señor Pérez. Probablemente ha sido propuesta de la dirigencia de base del capital, porque esa es la manera normal de construir una candidatura. Y lo mismo habrá ocurrido con el señor Pedro Hércules Aliana, ¿verdad? Supongo que habrán hablado por lo menos un representante de cada departamento y también de la capital, y bueno, y luego se habrá concluido con que el mejor candidato es Pedro Aliana, ¿verdad? Porque de no ser así, probablemente vamos a asistir de vuelta a un engendro, vamos a ser testigo del nacimiento, de la producción de un engendro similar al de
aquel gobernador del departamento central que fue nuestro animador de fiesta. En mis años mozos, recuerdo, yo bailaba en la animación de, a ver si me ayudan, Hugo Javier. Hugo Javier, él es un engendro del cartismo, donde alguien con su genialidad entonces a dedo designaba. Y bueno, y así nos fue. Luego otro engendro fue el caso de del intendente de la capital, el señor Rodríguez, que también no vino bastanteado por la base partidaria. Entonces supongo yo que ellos ya habrán aprendido eso. Entonces, con ese aprendizaje, probablemente estas fueron propuestas de las bases de Honor Colorado, supongo yo. ¿Cómo toman? Estábamos comentando aquí, diputado, que aparentemente hubo hasta un tirón de oreja del presidente de la ANR, Horacio Cartes, hacia el presidente de la República. Le decía a Santiago Peña que él debía acercarse más a las bases del partido. De hecho, que era un poco esa, no sé si la crítica, pero sí el cuestionamiento. Él reconocía que el Partido Colorado está en falta con la dirigencia, decía. ¿Cuál es el mensaje que uno tiene que entender? ¿Hay una crisis? ¿Hay un Santiago Peña más alejado del Partido Colorado de lo que dejan entrever realmente? Y uno puede entender que es una reprimenda que pretende ser elegante, o sea, dicho de otra manera, el presidente del partido le dijo al presidente de la República: mire que el partido no está de acuerdo con el tema de pupitre chino. La presidencia del partido, la Junta de Gobierno, no está de acuerdo con la utilización del avión del chino, que finalmente resultó ganador de la licitación para proveer pupitre chino. O le habrá dicho: pero presidente, tenés que suspender este tema del arbolito de Navidad de $850,000. Nuestro pueblo se está muriendo por falta de medicamento. Basta de hipocresía, basta de deshonestidad, de prepotencia, arrogancia, corrupción, desprestigio. Supongo yo que a eso se habrá debido a eso ese estirón de oreja. Basta de la manipulación del jurado de enjuiciamiento, manipulación del Ministerio Público para generar imputación a adversarios políticos, designación de abogado trucho ante el jurado. ¿O ustedes creen, por desgracia, que el designado hoy como candidato podría superar la decepción de nuestro pueblo debido a todos a esta inconducta, designación de abogado trucho en el jurado de enjuiciamiento? Y eso recae contra Peña, diputado, perdón. Eso recae como responsabilidad hacia Peña. Hacia Peña y hacia Cartes en algunos casos. Claro, por eso. La responsabilidad es compartida. Ahora, si el señor Pedro Hércules Aliana viene para seguir esta misma política, tajate Catalina, el uso y abuso de fondos públicos para depositar en Buenovam, el sometimiento a civiles a la prueba de polígrafo ante el escándalo en Burubisharoga, con la complacencia del Ministerio de Defensa, que pretende justificar la legalidad de ese atropello a los derechos humanos básicos. O sea, yo por lo menos no he escuchado hasta este momento. Estoy esperando, estoy pidiendo si han hablado algunos representantes de los departamentos donde han propuesto estos nombres. ¿Qué querés que te diga? Estaría muy contento si esto fuera la manifestación de los representantes de mi partido en las bases partidarias. Porque finalmente el perjudicado es el partido. El que lleva el peso, el descrédito, es el partido. Ahí está Ciudad del Este. Roberto González Baez, que no es un mal candidato.
un excelente muchacho. ¿Qué le podemos endilgar a Roberto González Baezquez? Pero el problema radica en quién le ha propuesto en esa candidatura y quiénes intentaron sostener esa candidatura. Pero una derrota humillante que llevó no Roberto, fue el mensaje, fue para el partido. Si alguien cree que esta es una pasada de factura a los Zacarías, estamos en un reduccionismo terrible. No estamos analizando como debe ser. Es más grande. Esto es una advertencia para el partido, para la conducción del partido. Por eso es que a mí me preocupa mucho estas cuestiones, este tipo de actitudes. Pero, ¿cuál cree usted que pudo haber sido el pedido entre líneas de Horacio Cartes a Santiago Peña con esto? ¿Hacer cambios dentro del gabinete? ¿Delegar nuevamente algunas carteras específicas a personas más leales o que tenga ese antecedente partidario más que el técnico? ¿O hacia dónde va ese cuestionamiento que hacía? Es un cuestionamiento genérico, te diré yo, porque si analizamos cartera, ministerio por ministerio, comencemos con salud. La salud está en crisis. No hay medicamentos en los hospitales. Las enfermeras y las obstetras salieron a las calles pidiendo por favor insumos para que ellos cumplan sus tareas. ¿O es que ellos no se notifican de eso? En materia de obras públicas, esta ministra, y tomo como ejemplo el departamento de Cordillera de donde yo provengo, y escuchen bien, en mi departamento no se ha tirado 1 metro cuadrado de asfalto. 1 metro cuadrado de asfalto. Y vamos llegando a la mitad del gobierno de Santiago Peña. En materia de seguridad, es invivible en nuestras calles. Y ellos nos dicen, ahí estamos largando 5.000 suboficiales más a la calle, pero sin arma, sin equipamiento. Entonces, ¿qué resultado podemos tener? Diputado, con respecto a las decisiones de vuelta que se toman, es algo que parece ser una constante en muchos nombres que se eligen en honor Colorado, gente que no tiene esa historia partidaria. ¿Sigue importando eso o la gente que todavía mira ese currículum, ese trabajo de base, ese recorrido antiguo, se quedó en una forma de política del pasado? Y esto que ofrece Honor Colorado de abrir a gente que no es tradicionalmente de la política, digamos, debería ser el nuevo rumbo, como se dice. Eso comencé señalando, ¿verdad? Los engendros. Ahí está el gobernador González, Hugo Javier, sí. Ahí están en hecho. Y esos son los productos que ellos nos presentaron como la salvación. Y ahora viene este señor Pérez, yo no lo conozco. Conozco que estuvo ahí en el Comité Olímpico, qué sé yo. Hasta ahí. Pero nunca he escuchado su nombre en el ámbito político. ¿Y quién nos asegura que no va a ser un Nenecho más, o un Hugo Javier más, o un Santi Peña más? Yo no sé. El infortunio realmente se enamoró, pero perdidamente, de mi partido. ¿Qué habremos hecho tan mal para traer un presidente del Partido Liberal, instalar en el gobierno y que viene a deshonrar a nuestro partido? Ahora, si era un hombre brillante intelectualmente y éticamente irreprochable, el pueblo paraguayo es un pueblo noble, un pueblo muy sufrido. El pueblo paraguayo es capaz de acompañar a su conductor durante 5 años inclusive, y sin grandes logros inclusive. Pero el pueblo paraguayo necesita ver conducta, necesita un presidente austero, un presidente honesto.
no un presidente averiado. Lo que el pueblo paraguayo detesta y aborrece es este tipo de inconducta. El pueblo al pueblo pidiéndole para que ajuste los cinturones y el presidente llevando una vida de reyes o de rey, de un monarca, inaugurando casa, no explicando hasta ahora los sobres voladores en Burubicharoga, el depósito de los recursos públicos a Buenovan, un banco vinculado a sus intereses particulares, apadrinando licitaciones públicas donde ganan sus amigos. Todo eso es nuestro pan diario. ¿Cómo ve un poco? Ya hacía una referencia a él, pero Camilo Pérez, ¿puede ser una figura que venga realmente a solucionar una cantidad de problemas enormes por los cuales hoy está atravesando la municipalidad de Asunción, o su figura allana el camino para que gane en las próximas internas rumbo a las municipales alguien de la disidencia colorada? No, yo no conozco al señor Camilo Pérez como un administrador de la cosa pública. Nunca he escuchado de su existencia, solamente a partir de esta actuación que tuvo en el Comité Olímpico, pero Sí. y nada más. Entonces, ¿qué me puede llevar a pensar de que este podría ser la solución a esta cuestión tan podrida después de Nenecho Rodríguez, por ejemplo? Bueno, puedo pensar. Ahora, si viene precedido de algunas actuaciones en el sector público como un gran administrador, alguien que se ha destacado en algo, no, yo no conozco. Viene con los mismos argumentos con que vino Hugo Javier, y como vino Nenecho, de ser un buen bailarín, se metió y miren cómo quedamos, ¿verdad? Inclusive esto repercutió en varios jubilados municipales. Ustedes saben Sí. que los jubilados municipales nos están cobrando hace 5 meses. ¿Y por culpa de quién? Del mayor aportante, que es la municipalidad de la capital, como patronal, y por otro lado personales de la municipalidad. Con este agravante, a ellos se les descuenta sus haberes el 10% para enviar a la caja municipal, pero no envían. Entonces los pobres jubilados han dejado de cobrar hace 5 meses y traemos de vuelta a algún desconocido, porque nos saben buscar y nos encuentran entre la dirigencia partidaria alguien que podría sostener o llevar un proyecto municipal. Yo me resisto a creer de que no haya en la fila del Partido Colorado alguien en condiciones de ser propuesto como intendente para la capital de la República. ¿Puede generar eso un malestar entre gente que milita y que conoce la cosa pública y que milita en el Partido Colorado hace tiempo? ¿Puede generar malestar? Y yo suelo escuchar que los dirigentes reivindican que se le tiene que atender a los dirigentes, se le tiene que escuchar a los... Este es el momento, a no ser que ellos luego hayan propuesto el nombre del señor Camilo Pérez. Por eso yo dije al inicio, no escuché totalmente el desarrollo de la plenaria. A lo mejor yo nomás estoy desinformado y Camilo Pérez es el candidato de la dirigencia genuina de la capital, que militan en Honor Colorado, que de repente todos los presidentes seccionales casi, porque hoy la disidencia casi no tenemos presidentes seccionales, todos están felices y contentos en Honor Colorado. Y si fue propuesta de ellos, entonces yo me callo. Vamos a ver qué dice el pueblo. ¿Y por qué están con Honor Colorado los presidentes seccionales, diputados? Y esa pues es una costumbre muy arraigada en la dirigencia en general, salvo rarísimas excepciones. El acomodo, el facilismo, el entreguismo. Entonces eso hace de que inclusive hay muchos gobernadores, diputados y senadores que han sido electos
a través del discurso de Marito, del movimiento que lidera Marito, y en menos de 2 meses se han fugado, se han convertido en los tránsfugas. Y varios presidentes excepcionales han ido ahí, porque creen que el mejor político, los muy vivitos, tienen que estar militando en el oficialismo. O sea, son los que actúan de pillo, de letradito, que tienen que estar con el poder. No importa que no consiga nada para su pueblo, que no haya mejoría para nuestro pueblo, pero no son capaces de discutir. Son aquellos que para quien en la política vale todo. Yo creo que debemos recuperar el prestigio y el respeto como gobernantes, pero para el efecto se necesita de conducta. Eso es lo que hoy compromete mucho a nuestro partido, ¿verdad? Hoy a Santiago Peña nadie le respeta. Hacen las inauguraciones y no pasan de 40, 50 personas que asisten a las inauguraciones. Pero esta plenaria última del fin de semana no es una fuerza nuevamente de poder al decir esta cantidad de personas, 2.000, 3.000 personas vienen y acompañan al movimiento Honor Colorado. Tengan o no sus críticas al presidente, también estaba ahí el presente, también estaban dando una muestra de apoyo a él, ¿o no? No. En el oficialismo, juntar 2.000 o 3.000 personas es lo más fácil que pueda existir. ¿Por qué? Se le pide a los diputados, señor diputado, usted trae 60, 70 personas de su distrito y así vamos sumando. Juntar 2.000 o 3.000 personas es demasiado fácil estando en el oficialismo. Es lo más fácil. Yo les pregunto a ustedes, ¿a cuánto le habrá arreado el director de Itaipú, el director de Yacyretá? ¿A cuántos? Pese a su caída última en Alto Paraná, dicho sea de paso, ¿verdad? Sí, pero la dirigencia genuflexa tiene todavía. Pero claro que sí. Por cada seccional que se lleve 5 personas nomás. Y los funcionarios públicos entienden perfectamente cuando se le sugiere, se le invita cordialmente para un acto de esta naturaleza. Porque saben lo que ponen en juego si es que no vienen. De eso se trata. Diputado, O sea, ¿y la oposición cómo está? La oposición del Partido Colorado. La disidencia. La disidencia. ¿Hay algún liderazgo más allá de lo que uno sabe de Mario Abdo, que estuvo un poco apartado, ahora volvió? ¿Hay actividad? ¿Están trabajando? ¿Están buscando candidaturas? ¿Están buscando figuras? ¿Cómo están trabajando en la disidencia? Trabajando en silencio y sostenidamente. Arnoldo Odín, el candidato a presidente que yo estoy acompañando, está recorriendo el país, recorriendo todos los rincones de nuestra patria, instalando candidatura y bueno, y así nos vamos, ¿verdad? Si ustedes hacen hoy una encuesta, podrán ver la posición que está ocupando hoy Arnoldo. Yo creo que el ambiente favorece grandemente a Arnoldo Odín, pero lamentablemente porque hay un desgaste enorme del gobierno, ¿verdad? ¿Cómo no va a reaccionar nuestro pueblo? ¿Qué apenas tiene para comer, para el día a día, para el medicamento? Hay jubilados que no cobran su sueldo, están pasando muy mal. Entonces, hay una reacción ciudadana. Entonces, ahora, la oposición al Partido Colorado, yo creo también tiene grandes problemas, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa, no me corresponde hoy estar desgranando los problemas de la oposición partidaria al nuestro, ¿verdad? Generó división lo que se conocía de este informe del gobierno de los Estados Unidos respecto a Mario Abdo, ese quiebre que hubo con Hugo Velázquez. ¿Está la relación igual un poco quebrada, de hecho, dentro de las reuniones mismas que se intentan entre los precandidatos para Asunción, dentro de la disidencia, como que se dejó entrever eso?
No creo que no puede afectar. Este es un caso más de aquel. Ustedes se acordarán de aquel supuesto depósito de 23 millones de dólares en un banco de Seychelles. De Seychelles o Seychelles, no sé cómo es el nombre correcto. Y bueno, y donde Mario Audo sale y dice, investiguen, acá yo estoy, y si ustedes encuentran los 23 millones o 23 mil millones, no sé qué, que se quede para ustedes. O sea, una joda como esa, una joda para Tinelli. Y no genera problemas entre la disidencia. Absolutamente, es un chisme. Es un chismerío más. ¿Qué pasó del Seychelles este? Nada, absolutamente. Quedó en el ridículo. Y esto es lo mismo. Da la impresión que queremos vender a nuestra gente que el gobierno de los Estados Unidos se maneja por chismerío. El comentario de comadres, de peluquería más o menos. Eso puede subestimar al manejo de la cosa pública de los Estados Unidos. Porque resulta que hoy Marito es el que instrumentó nada más y nada menos que al gobierno de los Estados Unidos. Me parece lo más estúpido que se puede pensar. En la Cámara de Diputados, ¿cómo están las fuerzas? ¿Hay también posibilidades de fuga hacia el sector de ustedes, diputados? Que yo sepa, no. Hasta este momento están muy embelesados todavía, pero esto va a cambiar, de aquí a poco va a cambiar, porque hay pues dirigentes que se fijan mucho por las encuestas. Cuando vean que la encuesta les favorece mucho a Arnoldo Bin, muchos vendrán y nosotros estamos para recibirle a todos. A todos, no importa la hora en que vengan, nosotros tenemos que construir, porque están luego pues los vivitos que llegan y te dicen, yo te dije, Arnoldo, que vos ibas a ser el presidente de la República. Ellos son los más fanáticos, los conversos son los más fanáticos. Pero como nosotros tenemos varios amigos que eran nomás luego de Añetete, yo creo que van a venir y nosotros le vamos a estar esperando como compañeros. No, sin ningún rencor, absolutamente. Lo único que le vamos a pedir es que no sea más traidorcito. Bueno, veremos qué es lo que ocurre ya en las próximas semanas con ambos sectores del Partido Colorado. Más que el tiempo nos dará o no la razón, entonces, diputado, en base a lo que vaya ocurriendo también como previa a estas épocas ya preelectorales en el 2026, después ya rumbo al 2028 en esa medición de fuerzas. Y veremos qué pasa, el tiempo acomodará las cosas, llevará por su cauce normal. Yo por de pronto no he visto las grandes manifestaciones populares, no he visto la algarabía, el contento por el anuncio que hizo el presidente del partido. Tanto presentando al señor Pérez ni al señor Aliana, no he visto una explosión de júbilo por ningún lado. ¿O ustedes ya vieron una gran manifestación de júbilo y de apoyo? Nada, absolutamente. Todavía falta un poquitito, diputado, pero veremos ese duelo entre Vince y Aliana, entonces, así como están las cosas. Y veremos qué pasa, el tiempo va a acomodar las cosas. Yo creo que con todo esto, avión chino, pupitre chino, arbolito de Navidad, salud en crisis, cero gestión en obras públicas, cada vez peor en materia de seguridad, yo creo que está preanunciado lo que va a ocurrir. Diputado, le agradecemos mucho por su tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes por la oportunidad, un abrazo. Gracias, diputado. Gracias, Roberto González, diputado de la disidencia del Partido Colorado. ¿Tenemos que hacer una pausa? Sí, señor, ya venimos. Muy bien, seguimos en Puntos de Vista, Fer, para hablar ahora y referirnos ahora de la presencia del titular del INDER en el Congreso. Así es, porque ya hace semanas, días, se viene hablando de serias denuncias también de varias hectáreas de tierras que se vendieron a un precio irrisorio verdaderamente cerca de la ruta bioceánica. Asimismo, esto motivó la presencia del titular del INDER la Cámara de Senadores para reunirse con algunos legisladores
Francisco Ruiz Díaz, recordemos que es el titular del INDER. Sí, y él estuvo presente en la reunión de mesa directiva específicamente del Senado. Estuvo dando explicaciones sobre la venta de tierras a personas que no cumplen con los requisitos de la reforma agraria. El funcionario intentó atribuir estas decisiones al gobierno anterior, pero fue él mismo el que avaló las adjudicaciones y también anunció que hay una propuesta de crear una comisión conjunta con parlamentarios para ir a verificar en el lugar el uso de esas parcelas. Y finalmente la reunión fue muy positiva porque se tomaron en cuenta algunos puntos que aportaron algunos senadores en relación, digamos, al caso. Solamente yo estoy acá poniendo la cara, los de la administración anterior no están poniendo la cara. ¿Usted avaló con su firma, presidente? No, en el caso de algunos, todos los procesos, los 4 procesos iniciaron en el año 2020, los 4. Las verificaciones se hicieron en el año 2020. La adjudicación en 2 de los 4 casos se hicieron en el año 2020 y 2 de los casos se hicieron en el año 2024, pero procesos iniciados en el año 2020, con incluso pagos. Es una propuesta que surgió conformar una comisión, ¿verdad?, conjunta del ámbito del Poder Ejecutivo, puede ser el INDER, con otras instituciones, ¿verdad?, y ir con un grupo de parlamentarios a hacer la verificación. Fueron adjudicados en el año 2020, cobrados en el año 2020, pero se le atribuye a esta administración regalar los inmuebles, Entonces, ¿verdad?, acá usted puede verificar, y ojo, yo hasta defendí incluso la administración anterior, porque dije, la presidenta anterior cobró dentro del marco de lo legal, porque hay una normativa que establece esos valores. Ella no salió de esa normativa, estaba, digamos, establecido 585.000 guaraníes la hectárea, es lo que ella cobró. No hay ningún indicio ahí desde ese punto de vista de que se haya cometido algún hecho de irregularidad. Los que están disconformes en realidad, lo que están manifestando son opiniones de carácter político, ¿verdad? Y yo lo que creo es lo más sano. Lo más sano acá es, bueno, crear esta comisión parlamentaria, empezar a trabajar por todo el trayecto de la vía oceánica y, en segundo lugar, enviar estos antecedentes a la justicia para que juzguen de conformidad al marco legal las condiciones de mi actuación, ¿verdad? Es el lugar donde la justicia tiene que expedirse. Bueno, parte de lo que decía, ahí después hubo reacciones, por supuesto, ¿verdad? Sí. Uno de los que más había hablado sobre el tema es Eduardo Nakayama, incluso motivó que le critique de una manera bastante particular, para no decir desagradable, al presidente de la República, Santiago Peña. Exactamente. Nakayama también criticó que Francisco Ruiz Díaz presentó documentos que estaban escritos a mano, lo trató de triste bufón incluso. Fue bastante duro. Nakayama también estuvo hablando, la senadora Esperanza Martínez dijo que cuanto menos es sospechosa la adquisición de esas tierras, que incluso se pueden llegar a sospechar de negocios ilícitos detrás. Y evidentemente tiene que haber alta complicidad en los negocios de la tierra. Acá mucha gente muy importante debe estar involucrada en esta entrega totalmente antipatriótica que se está haciendo del Chaco paraguayo. Se está cuadriculando el Chaco paraguayo, se está regalando, y ese va a ser el futuro territorio de desarrollo del Paraguay. Y como ahí hay grandes negociados en este momento y él es el articulador, por supuesto que los que se benefician, que son poderosos económicamente y políticamente, lo van a proteger. No les interesa a la gente, le interesa cuadricular, tener ellos sus estancias, tener los negocios ilícitos que va a pasar por esa carretera bioceánica sin radar, sin control, sin policía, sin Senat, sin nada, arco libre, pasa por aquí. Por eso narcos están tomando las tierras, porque esa va a ser la ruta de los narcos, la ruta del contrabando, la ruta de salida del cigarrillo, la ruta de todo. Nos trajeron un papelito, fíjense, hecho a mano. Fíjense, un trago práctico de preescolar es lo que nos trajeron acá. Esto se terminó bajo su administración. Él firmó los títulos, él es el responsable. Y él reconoció aquí lo de la plusvalía, de que esas tierras valen muchísimo. Y como economista y académico, no puede venir a tratarnos a nosotros de estúpidos, como a la ciudadanía tampoco. No pudo comprobar
de que esas tierras fueron entregadas a verdaderos sujetos de la reforma agraria, porque no trajo ni un plan de inversión de ninguno de los 4 casos sonados. Realmente es un pobre bufón que tuvo que venir a hacer este triste espectáculo acá representando al presidente de la República, que lógicamente no tiene tampoco el coraje de echarle a patada a este señor. Bueno, veremos qué es lo que ocurre con este tema también. ¿Cambiamos de información, señor? Así mismo, para hablar otros temas del año también podemos decir, ¿verdad? Sí. Mafia de los pagarés. Mafia de los pagarés y la investigación que se ha realizado por parte de la Comisión de Investigación sobre la Mafia de los Pagarés en el Congreso. Ellos, de hecho, van a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público tras confirmar todo este esquema que involucra a funcionarios públicos, magistrados y sector privado en descuentos irregulares que afectaron a miles de personas. Según el senador Rafael Filisola, todos los juicios se realizaron en Asunción y la mayoría de las víctimas son mujeres y docentes. Básicamente la magnitud, tenemos ya 6.000 casos procesados, eso implica miles de trámites que se han hecho, tanto pedido de informes como atención a las víctimas. Tenemos resultados parciales, han habido casos que han sido resueltos, pero la magnitud es tan grande, estamos hablando de centenares de miles de procesos. Nos decimos que todos los procesos son irregulares, todos esos centenares de miles, no podemos afirmar que todos sean irregulares, pero sí que una buena parte. Tenemos que estos casos afectan fundamentalmente a las mujeres, en un 70%, afectan en un alto porcentaje a maestros y a maestras. Acá hay una cuestión, si bien solamente un 13% de las víctimas viven en Asunción, el 100% de los juicios están en Asunción y área metropolitana. Ahí se ve la dificultad porque estamos hablando de personas que viven a centenares de kilómetros de Asunción, personas que no deberían ser demandadas en Asunción, que deberían ser demandadas, y casi en los mismos juzgados. Y estamos hablando de centenares de millones de dólares en total embargados. Son los juzgados que se prestan. Es un esquema justamente para que la persona no se pueda defender. La persona que no se pueda defender. Ahora, a ver, ¿qué se ha logrado? Bueno, tenemos, se han aumentado los juzgados de paz, que están se han llegado a reglamentaciones con dependencia del Poder Ejecutivo, pero estamos chocando permanentemente contra un muro infrancable. Evidentemente acá hay muchísimos intereses detrás. Por ejemplo, con el Banco de Fomento tenemos un problema imposible de resolver.